Hola Patricia, buenos días, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, recién estábamos charlando, ¿no? Es amplio lo del IOSPRE, estábamos hablando por un lado a la gente de ATE, de aquí de Gualeguaychú, que daba, por supuesto, sus justificaciones de por qué la marcha, por qué la protesta de mañana y este paro. Yo quiero saber puntualmente, Ricardo, porque sabemos que lo que se busca es, de alguna manera, bueno, que se deje atrás lo que se venía haciendo con el IOSPER. Se habla, por supuesto, de otro control, de otra transparencia, pero vamos a comenzar con el tema de la intervención. ¿Cuáles fueron estos resultados de la intervención que, si mal no recuerdo, por ley podría extenderse nada más que hasta el 12 de junio? Sí, bueno, mira Patricia, los resultados de la intervención han sido bastante notorios y puestos a consideración no solamente de los órganos de Contralor que se veían impedidos de ejercer su función en la anterior gestión, como es la Comisión Fiscalizadora. Nosotros encontramos que había en el IOSPER más de 800 cirugías que no se estaban llevando a cabo porque el convenio que había firmado la anterior gestión con un consorcio de empresas permitía que las empresas cobraran un monto enorme de dinero por mes por adelantado sin la obligación de proveer las prótesis. 800 afiliados que se quedaron esperando hasta que llegó la intervención para poder ser operados. Resultados de la intervención, hubo que convocar a 100 personas contratadas para que dieran explicaciones por qué estaban cobrando un sueldo del IOSPER sin poder explicar dónde trabajaban, y como resultado de eso se tomó la decisión de no renovar más de 80 contratos. Resultado de la intervención, que llegamos a determinar medicamentos que se pagaban con un sobreprecio de más de 1000%, 1400%. El resultado de una intervención donde pudimos determinar que el directorio anterior le costaba al IOSPER, solamente con los sueldos de los directores, más de 200 millones de pesos por mes. Esto hacía, junto a los muy malos controles que se llevaban adelante en la realización de los convenios, que la obra social tuviera un déficit operativo mensual de 2.000 millones de pesos y había consolidado una deuda acumulada de más de 50.000 millones de pesos. Y en todas estas situaciones no vimos a los gremios y a los sindicatos levantar la voz, salir a la calle y hacer paro. Este sindicato, la persona que representaba este sindicato que hablaba recién, tenía sentada acá en la mesa donde yo estoy ahora, del directorio, un director que cobraba 10 millones de pesos por mes, que tenía sueldo, asesores, secretarios, choferes, autos, oficinas, y no los vimos nosotros cortar las calles, ir a asamblea o dejar a miles de alumnos entrerrianos sin clase para protestar por eso. Entonces, la verdad llama poderosamente la atención. Acá lo que queda clarísimo y a la vista del afiliado común no se siente representado por ningún gremio ni por ningún sindicato, que llega al 65%. Nosotros tenemos que saber que el porcentaje de afiliación gremial y sindical en la administración pública de Entre Ríos es el 35%. Prácticamente 7 de cada 10 empleados han decidido no ser representados por ninguno de estos gremios y estos sindicatos. Ese afiliado, esa masa de 290.000 afiliados, lo único que está esperando que de una vez por todas se cierre este capítulo nefasto de la manera en que se estuvo administrando sus fondos y se dé luz a una nueva estructura, a una nueva entidad, con mayores controles, con más transparencia, con más honestidad, con eficiencia, con sueldos de los directivos establecidos en un límite por ley. No la escuché decir a la señora recién que el proyecto de ley de la obra social de Entre Ríos fija un tope para el sueldo del presidente y el vicepresidente, que no puede cobrar más que un ministro del Poder Ejecutivo, o que los vocales pueden cobrar como máximo el sueldo de un secretario
del Estado provincial. Ricardo, con respecto a esto quiero preguntarte algo porque fue una de las cosas que primero se habló, ¿no? Después, obviamente, en la intervención salieron muchas cosas a la luz, pero de lo primero que se habló, creo yo, fue del sueldo, ¿no? De quien estaba ahí al frente. Se hablaba de muchos millones, vos decías más de 10 millones. Esta cuestión de los topes salariales, que nunca estuvieron dados en IOSPER, ¿cómo es? Porque entiendo, obviamente, uno pone un tope, si tiene una antigüedad, eso le va a resultar casi el doble, pero digo, no había tope. ¿Cómo se manejaban antes y qué es lo que ustedes o lo que se está proponiendo con este proyecto para tener un control y para tener más transparencia? Bueno, justamente uno de los grandes motivos por los que hay que cambiar la ley de la obra social de los trabajadores entrerrianos es por eso. La ley anterior no establecía topes para los salarios, para los sueldos de los directivos. Es así que esto se permitió que se autoasignaran códigos que llevaban sus sueldos a estos valores extraordinarios y por supuesto ellos se amparan en que el 100% de la antigüedad es algo legal. Por supuesto que es legal, pero basado en un sueldo que se habían autoasignado que llegaba a 8 millones de pesos. Si le suma el 100% de la antigüedad, por supuesto que se va a 16 millones de pesos. Entonces, el nuevo proyecto establece que ningún integrante del directorio podrá ganar más que lo que gana un ministro del Poder Ejecutivo Provincial. Está establecido por ley, eso no tiene discusión. Bien, Ricardo, algo que quiero preguntarte es esto que hemos hablado, ¿no? Con los gremios, tanto con ATE como con ACMER, que por ahí tiene una cuestión con lo solidario, dicen, de la obra social. Sabemos que se descuenta, creo que es el 3%, si no me equivoco, a todos los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto que esto significa, si un trabajador gana menos que otro, bueno, digamos, el porcentaje que se descuenta por ahí es y acceden a las mismas prestaciones. Ellos reclaman todo el tiempo que esto no va a ser así con OSER, por ejemplo. Por favor, contame cómo va a ser. Pero sí, por supuesto, Patricia. Esto primero genera dos tipos de preocupaciones. Primero, saber si realmente leyeron el proyecto o acá lo que hay es solo una oposición por la oposición misma. Segundo, dejar aclarado que el mismo concepto de obra social ya significa que hay solidaridad. El texto de la nueva ley en ese sentido prácticamente no tiene ninguna modificación con respecto a lo que era el IOSPER. La obra social es solidaria y va a seguir siendo solidaria, no puede ser de otra manera. Significa que el aporte sobre el sueldo que hagan los afiliados obligatorios va a ser el mismo porcentaje exactamente para el que más gana como para el que menos gana. Esto significa que el que más gana más aporta, el que menos gana menos aporta, pero absolutamente todos tienen las mismas prestaciones, no hay ningún tipo de diferencia. Y también quiero aclarar esta bandera que han querido levantar para generar angustia de forma muy malintencionada, que no existe ninguna posibilidad de que a un afiliado obligatorio, como son los empleados, se le vaya a cobrar más porque tiene un grupo familiar. Eso también porque nos decían que por ahí no era factible, que por ahí eso no estaba como explicitado, pero se hablaba solamente del afiliado titular y no de su grupo familiar. Pero eso es una vergüenza y además, Patricia, también vayamos a este escenario. El proyecto es un proyecto, es un borrador, tiene su discurrir legislativo como cualquier proyecto de ley. Todo lo que los gremios, los sindicatos, los afiliados autoconvocados, todos los actores que quieran introducir modificaciones, proponer modificaciones, redactar de otra manera algún artículo para llevar absoluta tranquilidad a los afiliados de que la obra social va a seguir siendo solidaria y va a seguir compartiendo los mismos principios de solidaridad que tenía el IOSPER, lo pueden hacer. Lo pueden llevar a la Cámara de Senadores y hacer la propuesta, porque además no es la intención de la nueva obra social romper con el principio de solidaridad. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual van al paro? Y dejan a cientos de miles de alumnos sin clase. Porque la verdad, como decía la señora que me antecedió, las cosas hay que decirlas por su nombre. Acá lo que están luchando es por no perder un espacio de poder que usufructuaron durante décadas. Es lo único que les preocupa. Están perdiendo un espacio de poder que no lo utilizaron a favor del afiliado. Cuando dicen
se abre la puerta para la privatización de la obra social. La obra social ya estaba privatizada, la obra social no daba prestaciones, la obra social tenía el sueldo de su directorio, era lo de una multinacional. ¿De qué privatización hablan? Ricardo, Entonces, por último quería consultarte sobre, bueno, también hemos consultado sobre las prestaciones que dicen, bueno, a ver, de que empezó la intervención han sido reducidas. ¿Esto es así? ¿Qué es lo que ha pasado? Y bueno, ¿cómo va a seguir de aquí en adelante hasta que, bueno, se apruebe, por supuesto, este proyecto de ley, sea OSER? La versión de que se han recortado prestaciones es una mentira escandalosa. Las 800 cirugías que la gestión anterior, por la forma que tenía de actuar y porque así se lo permitieron los gremios y los sindicatos que ahora levantan las banderas de la salud, había dejado 800 cirugías sin realizar y esas 800 cirugías ya se están realizando y todas tienen fecha de intervención de acá hasta el 30 de junio. Es verdad que con los medicamentos se están produciendo algunos atrasos, pero lo que se ha producido con la nueva contratación de medicamentos es aumentar la cobertura de descuento en muchos medicamentos, agilizar los trámites. La prótesis, hoy tenemos 13 bancos de prótesis en toda la provincia. Cuando un afiliado al IOSPER entra con una urgencia, inmediatamente puede ser operado. FEMER tiene un nuevo nomenclador donde hemos modernizado y actualizado todos los nomencladores. Desde el primer día se hizo convenio con la Sociedad de Anestesiología. ¿De qué obra social habla esta gente que la defiende cuando no hace más de 4 o 5 meses atrás, cuando usted estaba por entrar al quirófano, aparecía el anestesista y le decía que tenía que pagar 200.000, 300.000 pesos de anestesia porque el IOSPER estaba cortado? Estamos terminando de armar el convenio con odontología para volver a brindar el servicio de odontología. Cuando dicen que hemos cerrado delegaciones, es una mentira absoluta. Le puedo dar un solo caso de una delegación que hubo que desalojar el local porque la gestión anterior no pagó nunca el alquiler, la delegación de La Bianca en Concordia, y nosotros ya tenemos un nuevo local que estamos acondicionando para reabrir esta sucursal. Estamos trabajando con las comunas, en Colonia Vindor vamos a abrir una nueva delegación en convenio con la municipalidad. Cuando dicen que hemos dejado de pagar el alquiler, hemos tenido que regularizar más de 40 contratos de alquiler que estaban irregulares de la gestión anterior. Entonces, cuando el fundamento que utilizan para oponerse a este proyecto de ley está tan viciado de falacia, queda expuesto que en realidad, como dije recién, lo único que están defendiendo es un espacio de poder que están perdiendo con esto.